¿Usted está de acuerdo que cambie la Constitución? Inmediatamente debe ser cambiada esa Constitución. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa Constitución está hecha todo a favor del millonario, de las grandes empresas que vienen y roban nuestras riquezas. Nosotros, el pueblo peruano no tiene apoyo de nada porque acá hay una explotación tremenda en base a esa Constitución. No hay derecho laboral, te hacen trabajar cuando quieran, se roban la riqueza. Toda esa Constitución cochina del desgraciado y debe ser cambiada inmediatamente, señor. Cambie, y si no se cambia, disuelve el Congreso inmediatamente. En este video vamos a ver qué es una constitución y por qué en el Perú creemos que cambiarla puede mejorar el país. Vuelvo a mencionar, a mí no me importa mucho tener una definición exacta, sino más bien la idea, y a partir de ahí poder formular varias definiciones. La Constitución es el cuerpo normativo de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico. Sus normas establecen derechos, garantías, principios y reglas que se deben seguir. En ellas se establecen derechos de las personas y la organización del Estado. Ahora que tenemos una idea, considero necesario ver algunos antecedentes para entenderla más, antecedentes en cuanto a la evolución de ideas sobre todo. ¿Qué cambiaría de la Constitución, por ejemplo? ¿El capítulo económico? Sí, claro, el capítulo económico que convierte al Estado en una especie de enemigo público. En Grecia y Roma ya había ideas en torno a la importancia de limitar el poder. En Grecia ya se pensaba en democracia, en la importancia de la separación de los poderes, la idea de ciudadanía, y en Roma resalto que el derecho tuvo un gran avance, y así establecieron derechos y deberes a los ciudadanos. En 1215 el rey Juan Sin Tierra firma la Carta Magna, donde se limita su poder. Vemos que desde allí ya algunos creían necesario limitar el poder y que eso esté establecido en un documento. También como antecedente tenemos la Revolución Gloriosa de 1688, que se dio en Inglaterra. El rey James II o James II quiso gobernar aplicando una monarquía absoluta, es decir, concentrando todo el poder en él. ¡Es mío! Eso implicaba gobernar sin el Parlamento, lo que sería el antecedente directo del Congreso que tenemos en la actualidad, o sea que iba a poder crear leyes a su antojo. Disolver temporalmente el Congreso de la República. ¿Cómo terminó esto? Con una revolución por el descontento generalizado de la población. Se proclamó rey a otro rey y junto a su reina firmaron la Declaración de Derechos de 1689, donde limitaron el poder de la monarquía y fortalecieron el Parlamento. La Constitución de Estados Unidos de 1787 también se dio por una revolución. Había un descontento generalizado por la administración que los británicos hacían sobre las 13 colonias. Acabada la revolución, lo que hicieron fue firmar un documento estableciendo derechos a los ciudadanos. La importancia de establecer derechos es que limitaba el poder. En ese documento, que fue su constitución, también se estableció cómo estaría organizado su territorio. Y ahora, volviendo a Europa, Francia también tuvo su revolución. Se firmó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, cuando la revolución apenas estaba comenzando. Finalmente, en 1791, se promulgó la Constitución de Francia con una monarquía constitucional. Pese a que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano no fue firmada por el rey Luis XVI, tuvo que aceptarla más adelante cuando finalmente tuvieron su constitución. Esto ya demostraba que realmente quien tenía el poder era el pueblo. Lo importante de todo esto es que se puede apreciar la intención de limitar el poder. ¡Que viva el rey! Y para ello se firma un documento en el que la persona que gobierna reconoce que tiene que respetar los derechos de los ciudadanos y también se consigna cómo se va a organizar ese estado. En el transcurso de las revoluciones se iba pensando qué era lo mejor, si era una monarquía constitucional. En este caso hay un monarca, pero su poder está limitado por la Constitución y el Parlamento, o si era mejor una república, donde el pueblo es el que elige al que va a gobernar a través de la democracia, entre otros aspectos más. Finalmente, el modelo de gobierno que escogía cada país lo consignaba en su Constitución. Y ahora, acercándonos un poco más a nuestro contexto, los países de Latinoamérica también tuvieron sus revoluciones. Cuando estas triunfaron, simplemente lo que hicieron fue copiar lo que se hizo en Estados Unidos o Francia, por ejemplo.
vieron que como estaba de moda, por así decirlo, también se impuso una constitución en el Perú, consignando lo que funcionaba en otros países y no en el nuestro. No es plagio, es copia. Se supone que la constitución reúne los valores y principios que la sociedad tiene, pero nuestra constitución reunía los valores de otras sociedades. Pero bueno, esa es una crítica que podría ser tema de otro video. Entonces, podemos decir que el fundamento de la Constitución está en que son normas que toda la sociedad ha adoptado y firmado. A esto le llamamos poder constituyente. Por eso es que tiene mayor jerarquía que todas las normas de un país y nada puede contradecirla. La Constitución tiene dos partes principalmente, una en la que se reconocen derechos a los ciudadanos y otra donde se consigna la organización del Estado. Ya hemos visto por qué es que tiene estas dos partes. La Constitución establece directrices generales que el Estado debe cumplir. A esto podríamos decirle políticas públicas. Por ejemplo, el artículo 6 de la Constitución dice: la política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsables. Entonces el Estado tiene esa misión y para cumplir ello tendrá que hacer una serie de acciones. Tendrá que crear normas y asegurarse de que se ejecuten. Por ejemplo, tendrá que realizar charlas en los colegios, entre otras cosas. El artículo 11 dice que el Estado garantice libre acceso a prestaciones de salud y pensiones. Por lo tanto, es deber del Estado crear normas justas que regulen eficientemente el sector salud y el régimen de pensiones, porque es un derecho constitucional. Es decir, que este derecho está establecido en la Constitución y es de obligatorio cumplimiento para el Estado. Es debatible si el Estado lo regula bien o mal, pero lo cierto es que es su deber hacerlo. Hemos estado viendo, por ejemplo, señor presidente, que hay trabajadores pesqueros jubilados que perciban un sol de pensión. Lamentablemente la mayoría de lo que he dicho hasta el momento se queda en la teoría, pero al menos nos sirve para ver cómo es que debería ser. Digo que se queda en la teoría porque en nuestra historia republicana era común que se cambie la constitución cada vez que asumía el cargo otro presidente, es decir, la cambiaba de acuerdo a sus intereses. Por lo que en vez de ser un acuerdo de la sociedad, más bien parecía que la constitución era expresión del que estaba en el poder para no tener límites. Disolver. Y ya para finalizar, ¿por qué se escucha cada vez más fuerte que es necesario cambiar la constitución o incluso que se promulgue una nueva? Mi respuesta corta sería porque nunca estamos contentos con nuestras autoridades y queremos el tan esperado cambio y que cambiando un aspecto específico de la Constitución todo va a mejorar. Esa sería mi respuesta más rápida e ignorante que tengo, que sirve como respuesta para aquellas personas que quieren cambiar la Constitución pero no saben qué cambiar. Todo. Un cambio. Todo un cambio. Sí. Seguro que se puede cambiar la Constitución y mejorarla, pero para ello se requiere un análisis más profundo de lo que se quiere cambiar, si es perjudicial o beneficioso para el país. Y antes de pensar si quieren cambiar la Constitución, deberíamos analizar si realmente el Estado cumple todo lo que la Constitución promete a la sociedad. ¿Vas a cambiar algo que no conoces? ¿Cómo que no? Escúchenme esta canción, entiéndanme esta razón.